que os dé una pequeña introducción a la geología, a los procesos que ocurren en la Tierra y a cómo va cambiando la superficie de la Tierra. Entonces, lo que os voy a contar ahora es un poco científico. Voy a tratar de hacerlo fácil, pero bueno, ir diciéndome, ir interrumpirme cada vez que yo diga algo que no os quede claro, por favor, que no os dé apuro, que no os dé apuro cortarme ni interrumpirme. Que hasta mitad del siglo XX, o sea, hasta hace nada, el paisaje, las rocas de la Tierra se consideraba que lo había creado Dios de una forma concreta y no tenía más vuelta de hoja. Los geólogos no sabían cómo se habían formado las montañas, no sabían. Era una época en la que se podía describir. Un geólogo de aquella época era una persona que conocía el nombre de cada clase de piedra. El geólogo era el que sabía el nombre de la piedra. Esto es un granito, esto es una caliza, esto es un... Pero si le preguntabas cómo se había formado eso, le ponías en apuros. No era poco porque asociado a cada tipo de piedra, a lo mejor había algún recurso, a lo mejor había algún mineral, o había algo que era valioso. ¿Vale? No estaba mal saber que si hay determinada piedra, pues a lo mejor hay petróleo, a lo mejor hay carbón, a lo mejor hay plata, pero si les preguntabas cómo se habían formado las cosas, como os comentaba antes, este señor, el James Hutton, fue el primero que se atrevió a plantear que el paisaje cambiaba y que se producían grandes eventos que modificaban completamente y que unas rocas que se habían formado horizontales se podían poner verticales. Bueno, poco a poco se va avanzando y los geólogos quedan de acuerdo en que en la superficie de la Tierra se dan unos procesos, hay unas montañas, en las montañas llueve, el agua fluye, arrastra fragmentos y esos fragmentos se van depositando al pie de las montañas a veces, en ríos, más a menudo en las playas y en los mares, y esos fragmentos que se depositan, los sedimentos que le llaman después, dan lugar a nuevas rocas. Y esas rocas además son diferentes según cuál haya sido el proceso. El viento acumula la arena en dunas, por ejemplo, y esas dunas al final acaban fosilizadas y las podemos estudiar. Y podemos saber que esa zona fue un desierto o fueron dunas de una playa. Las playas también de dunas. Las rocas que se forman en las playas tienen unas características que si nos las encontramos por aquí, podemos decir esta roca se formó en una playa. A veces tienen fósiles de animales marinos y a veces esos fósiles de animales marinos están en montañas a miles de metros sobre el nivel del mar. Problema, ¿qué ha pasado aquí? Para que un animal marino ahora nos lo encontremos en el siglo XIX, cuando la geología estaba todavía en pañales, a alguien se le ocurre la teoría del geosinclinal. Tenemos un mar rodeado de continentes, cada vez que los ríos van aportando sedimentos al mar y el mar se va rellenando con capas y luego pasa algo que hace que esas capas emerjan y se eleven. De la marinera. Estamos hablando de montañas y de continentes. Esto no es cualquier cosa. Ni idea de qué puede ser lo que eleva las montañas. Se proponen teorías peregrinas, pero... Por ejemplo, el capitán Scott, que fue famoso porque fue el primero que llegó a la Antártida, pero no regresó, después se lo encontraron, los pobres murieron allí, pues después llegó, ¿quién fue? Amundsen,
se los encontraron congelados, pero había recogido en la Antártida fósiles de helechos, de plantas tropicales en la Antártida. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Nadie se atreve a plantear, y estamos en 1912, no es que estemos en la edad de piedra. Misterio. Un poco más tarde, más o menos por ahí, un señor que era geógrafo, la gente que estudia mapas y estudia los nuevos continentes y descubrimientos, se da cuenta de que los continentes encajan unos con otros como las fichas de un puzzle. Y que además, si los juntas, este hombre viajó mucho, de hecho se murió en un viaje de estos, y que si los unes, las rocas coinciden. Si llevas los continentes a la posición en la que encajan, como las fichas del puzzle. Y fue el primero que planteó que los continentes se mueven. Pero con el estado de la física de entonces, esto era una idea que los físicos no podían aceptar. ¿Cómo se va a mover un continente? Él siguió. Que los continentes se han movido. Y planteó que si un continente se mueve en una dirección, en la parte delantera es como que se arruga y se forman montañas, y eso es lo que provoca que las rocas que han estado al fondo del mar emerjan y se eleven. Pero ¿qué fuerza de la naturaleza puede ser capaz de mover todo un continente? No sabemos. En la Segunda Guerra Mundial, para la industria militar, para buscar submarinos alemanes, los barcos de Estados Unidos inventaron unos sonar muy avanzados que una vez que terminó la guerra y ya no había que perseguir submarinos alemanes, dijeron, ¿qué hacemos ahora con estos sonar? Pues vamos a hacer mapas del fondo del mar. Porque hasta ahora, mucho mapa de la superficie de la Tierra, pero en el fondo del mar, ¿qué hay? Se dedicaron a cartografiar, a hacer mapas de todo el fondo del mar, y fijaos lo que apareció. ¿Veis España y África en aquella parte, Norteamérica y Sudamérica? Y fijaos, entre medias, justo toda una cadena de montañas submarinas, que no se lo esperaba nadie. Cuando bajaron con submarinos a tomar muestras, se dieron cuenta de que ahí había magma, había lava y eran rocas que se estaban formando en ese momento. Era como si se estuviera separando la corteza de la Tierra. Pero ojo, estamos en los años, final de los años 40. Y debió ser entonces cuando alguien le dio con el codo a otro y dijo, oye, a ver si este hombre que dijo que los continentes se movían, a ver si va a ser verdad. Porque eso tiene toda la pinta de que el fondo marino ahí se está abriendo. Y vieron que con el resto del mundo también pasaba lo mismo, en los fondos. Luego ya empezó a mejorar la tecnología, empezaron a estudiar cómo se transmiten y se propagan las ondas sísmicas por el interior de la Tierra, y llegaron a la conclusión de que nosotros pisamos una delgada capa rígida de la Tierra, que la llamaron corteza terrestre, pero todo el interior son capas más o menos fluidas, metálicas hacia el núcleo de la Tierra y formando como una masa de roca pastosa. Fijaos, debajo de la corteza, esos son 3.000 kilómetros de roca que está caliente, que está a presión por el peso de todos los materiales que tiene arriba. Estamos hablando de miles de kilómetros de profundidad. Nunca se ha conseguido hacer un agujero tan profundo, ni mucho menos. Y la información que tenemos de esto es por las ondas sísmicas, por el magnetismo que nos llega, porque se sabe cuánto pesa la Tierra, pero son todos métodos indirectos. No hemos podido bajar ahí a tomar una muestra. Todo esto son propuestas, bueno,
si son coherentes con los datos, pues oye, vamos a tomarla por buena, pero tenemos el riesgo de que aparezca alguna tecnología que nos permita tomar muestras y se demuestre que son completamente diferentes. ¿Qué pasa con esa capa de roca caliente y pastosa? Cuando calentamos el agua en una olla, la calentamos por abajo, pero el agua caliente pesa menos que la fría, sube, se producen corrientes y al final se acaba calentando todo el agua. En la Tierra pasa lo mismo. En el interior hay mucha temperatura y en toda esa parte las rocas de abajo tienden a subir porque están más calientes y las de arriba tienden a bajar porque están más frías. Con lo cual se producen unas corrientes, un movimiento que arrastra la corteza. Y si tenéis en cuenta lo delgada que es la corteza en proporción, podéis entender que sí que sea factible, que sí que sea posible que todo un continente se vaya moviendo. ¿A qué velocidad? A unos milímetros al año. África se está acercando hacia nosotros a 8 milímetros al año. Y eso da como para que haya terremotos como que tuvisteis ayer. Son la evidencia de esos movimientos. Japón se mueve a algunos puntos a 2 o 3 centímetros al año. Eso es una pasada. Y por eso Japón, terremotos como el de ayer aquí, los tienen todos los días. Y de vez en cuando tienen alguno que es devastador. Bueno, pues ya sabemos que los continentes se mueven, ya sabemos por qué se mueven, arrastrados por esa roca que por ser un poco pastosa se va moviendo despacio, pero como tenemos millones de años en la historia de la Tierra, pues se acaba moviendo. ¿De dónde viene el calor? Pues imaginaos, todos sabéis que un muro de piedra que tenga medio metro aísla mucho, ¿verdad? Eso, las casas de estas tradicionales, pues imaginaos cuando tenemos miles de kilómetros de roca. Todavía hay calor de cuando se formó la Tierra por el choque de asteroides que no ha conseguido escapar del interior. Y por eso el interior de la Tierra está caliente. Además, hay elementos radiactivos que se desintegran, producen calor, y como ese calor no tiene manera de salir, se queda ahí como atrapado por esos miles de kilómetros de roca que tiene encima. Así que, a la escala de nuestras vidas, la superficie de la Tierra está quieta, a escala, ¿cómo llamarla? Geológica, a escala de millones de años, todo eso está moviéndose. Ahí, incluso en algunas zonas, fijaos, se mete una por debajo de otra. Bueno, esto ya visto en detalle, justo está dividida, hay unos límites, hay unas capas diferentes que se mueven diferente unas de otras, y por eso en esos límites es donde hay volcanes, donde hay terremotos, por eso hay zonas en las que hay muchísimos terremotos, y otras como aquí, la nuestra, que bueno, en el sur, en Andalucía, hay más terremotos, pero aquí afortunadamente no son muy frecuentes. Cuando estamos más o menos en el centro de una de esas placas, es más raro que haya terremotos y sobre todo que haya terremotos fuertes. Investigando, a partir de ahora, de este momento, cada una de las peculiaridades de los diferentes puntos de la Tierra se han explicado a partir de esta teoría. El Himalaya es muy alto porque hay como dos placas chocándose, la India metiéndose por debajo de África, la zona de la falla de San Andrés de Estados Unidos se está separando. En África, en esa zona que llaman el Valle del Rift, África se está rompiendo en dos y dentro de unos cuantos millones de años se habrá roto completamente. Ahora está lleno de volcanes, por ejemplo. A partir de ahora ya sabemos cada tipo de paisaje que nos encontremos, ya a base de investigar podemos reconstruir la historia que ha tenido. La mina está tan profunda que os decía antes, y ahora ya nos vamos a centrar un poco en nuestra comarca.